necesitados de ti estamos. Que hay una claridad en nosotros, una claridad mental, Señor, una claridad en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, como tu palabra lo explica, lo aclara, Señor, que nuestra mente sean ensanchadas, que nuestros pensamientos, Señor, se acerquen un poco más a tus pensamientos. Sabemos que tus pensamientos son altos, son más altos que los nuestros, pero que por medio del Espíritu Santo podemos acceder a ellos, por medio de tu palabra, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, podemos acceder a tus pensamientos. Señor, ayúdanos esta tarde, esta noche y siempre, Señor, a que la palabra del Señor entre a nosotros, que no se quede por fuera, por encima, que no se quede junto al camino, que no caiga en pedregales, que no caiga en espinos, sino que la palabra llegue a lo puro de nuestro corazón, a esa parte de nosotros donde somos una tierra buena, Señor, que ahí llegue tu palabra, que ahí se plante, que ahí sea recibida y que ahí, Señor, pueda germinar, crecer, desarrollar hasta dar frutos, Señor. Ayúdanos como iglesia. Esta noche venimos pidiendo esa ayuda del Espíritu Santo. Señor, queremos ser entendidos en tu palabra. Queremos ser entendidos, Señor, en todo lo que está en la Escritura. Si quedó escrita, si quedó registrada, es porque la necesitamos. Necesitamos llegar a ella, necesitamos entender estas cosas que van más allá de lo natural, Señor, más allá de lo que vemos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos. Dejamos este tiempo bajo la guianza del Espíritu Santo y que Él nos ayude esta tarde, esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, hermano, que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos, partiendo de uno de los versículos, ¿verdad?, que está en Romanos, en Filipenses 2:6, creo que está ese versículo donde Pablo habla, o 2:8, donde Pablo habla, dice que hallándose en forma de hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Mira, hermano, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Y dice ahí, hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces hay seres con rodillas en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hay seres con rodillas, hermano, porque ahí dice que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces estamos estudiando un poquito de algunos lugares, hermano, que están debajo de la tierra. Estuvimos ahí viendo algunas cositas el martes pasado. Debajo de la tierra. Y alguien dirá, hermano, ¿por qué detenernos en esto? ¿Por qué estar hablando de estas cosas? ¿En qué nos suma a nosotros como iglesia? Podría decir alguien. ¿De qué nos sirve eso? Y bueno, hermano, cada quien deberá pues interesarse en que conozcamos estas cosas. Yo digo que sí es importante conocerlas, porque entre las cosas que nos traen, hermano, es que nos dan una conciencia, realmente nos abre el panorama del Dios al que nosotros servimos. Número uno.
entre muchas cosas, a ver cuántas cosas habrán, para qué nos serviría esto, pero lo que yo puedo entender, hermano, lo poquitito que yo puedo entender, es que al notar o al describir estas cosas, podemos nosotros estar conscientes, hermano, todo el control o toda la autoridad que Dios tiene de todo, no solo de lo que nosotros podemos ver en este mundo, no solo de las cosas de arriba, sino que también de las cosas que están en el inframundo. Así se le llama a esa parte del universo, el inframundo. Ver que el Señor tiene autoridad sobre todo ello, hermano. Alguien dijo, y sé que al decirlo así nomás, sin ponerle, hermano, contexto bíblico, puede sonar hasta feo, pero aún el enemigo sirve al Señor. Aún el diablo, hermano, de alguna manera hace cosas que vienen a complementar una obra de Dios. Eso es lo que pasó con Job, por ejemplo. Job fue perfeccionado por una obra del enemigo. Él dijo, lo voy a destruir, pero al final Job terminó diciendo, decía cosas, dice Job, en el pasado dije cosas demasiado maravillosas que yo no entendía, pero ahora, después del proceso, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora, después de todo esto que me pasó, mis ojos te ven. El trabajo que hizo el enemigo ahí sirvió para que Job pudiera no solo oír de oídas al Señor, sino que conociera con sus ojos al Señor. Entonces, hermano, el enemigo de alguna manera es un mandadero de Dios también. Al verlo así, dejémoslo un poquito más así, pues el enemigo le hace los mandados al Señor también. O sea, el enemigo no tiene el poder total, él sí tiene poder. El enemigo es poderoso, porque no lo podemos menospreciar. Eso dijo Judas también, hermano, que tengamos cuidado con las estructuras espirituales. Pero mire, él tiene poder, pero tiene sus límites, tiene hasta dónde puede llegar. Mientras que nuestro Dios es todopoderoso. Por eso leamos la palabra cuando Job dijo, o uno de los amigos de Job, creo que fue Eliú, dijo, el soplo del Todopoderoso nos da entendimiento. Entonces mire, el enemigo tiene poder, no lo podemos negar, pero su poder es limitado. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Entonces necesitamos, hermano, entender algunas cositas. Quiero que hagamos el esquema donde nos quedamos. Yo lo traje aquí, vamos a ver cómo lo volvemos a plasmar aquí, hermano, y tal vez no me vaya a detener en explicar todo lo que dijimos aquel día, el martes pasado. Entonces, entre las cosas que vimos, hermano, según Lucas 16, 24, por ahí está en adelante, hay un abismo. Lo que vio aquel hombre, lo que está narrado ahí en Lucas 16, ahí está, mire, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura. Ahí está la historia, pero en el verso 22 dice que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces vamos a buscar un colorcito diferente para poner porque este es diferente a todos los demás lugares que describimos. Vimos que aquí hay un seno de Abraham. Vamos a hacer milagro con este marcadorcito que ya está dando las últimas. Hay un seno de Abraham que está descrito ahí, y que en este lugar, en este seno de Abraham, dijimos, hermanos, que están las almas puras. Aquí están las almas purificadas. Pero que ese mismo pasaje nos menciona que murió también el rico, hermano, murió también el rico, y él fue llevado a otro lugar que está descrito como Hades. Como Hades. Y yo le explicaba que esto es lo mismo que Seol.
En el Antiguo Testamento, en el hebreo, por decirlo así, es Seol. Y en el Nuevo Testamento, ese mismo lugar, esa misma región que está ahí abajo, hermano, es conocida como Hades. La Biblia así la describe. Hades y Seol es el mismo lugar, el espacio físico es el mismo, solo que en el Antiguo Testamento se le llama Seol y hermano, aquí se le llama Hades en el Nuevo Testamento. Lo que está ahí escrito dice que el rico, tal vez pone el otro versículo ahí, hermano. El rico fue llevado, no fue llevado, ese lo sepultaron, dice, hermano. Ahí está en el verso 23, donde dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Entonces hablamos un poquito, hermano, que en este lugar van las almas, pero ya no purificadas. Estas son las almas impuras. Almas son hijos de Dios siempre, hermano, son salvos, claro que sí, pero que de repente al momento de su partida no estaban bien. No se ve. No sé si le cambiamos entonces otro colorcito. Vamos a ver si. Entonces hablábamos aquí, hermano, un poquito en el Hades, que son las almas que al momento de irse, hermano, no sé si hay un marcador azulito aquí para poner azulito. Al momento de irse, dice que ese hombre se fue, hermano, impuro, pero aquí están las almas, aquí van las almas puras, mire, las almas que tuvieron un buen morir, que al momento de irse estaban en paz y en santidad. Aquí vamos a explicar otras cosas que no dije el martes pasado. Y aquí están las almas impuras, aquellos cristianos, hijos de Dios, que nacieron de nuevo, hermano, pero que al momento de irse de esta tierra andaban en desobediencia. Mencionábamos en este punto a Jonás. Jonás, hermano, fue lanzado al mar. Fue lanzado ahí, gracias. Hoy sí, mire, para que no esté hablando el pastor, aquí le traemos marcadores nuevos. Jonás, como hermano en desobediencia, él dijo: ¿para qué voy a ir a Nínive? El Señor me está mandando a Nínive, yo me voy para Tarsis, desobediente a la voz de Dios. Y en esa desobediencia él murió, en esa desobediencia él se fue. Por eso él escribe ahí en Jonás capítulo 2, en los primeros versos, él dice, hermano, desde el seno del Seol clamé. Entonces mire, Seol, en el Antiguo Testamento Seol es Hades. Entonces Jonás dice ahí, desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Entonces él se fue a esta región, a la misma región donde se fue el rico, y allí, hermano, es un lugar no definitivo. Este no es un lugar final. Mire que de ahí todavía las almas pueden ser rescatadas, pueden ser sacadas. Y otra vez quiero explicar, hermano, y no se le vaya a confundir la doctrina, porque hay una corriente doctrinal muy similar donde se dice que los familiares pueden pedir desde aquí por alguien que está ahí abajo. Pero yo le dije, y se lo quiero repetir otra vez, nosotros, cuando un familiar se nos va, no podemos hacer absolutamente nada por esa persona. Ahí es un trato entre él y Dios, nada más, hermano. Por más que hagamos oraciones aquí, por más que nos reunamos aquí, por más que pidamos por alguien que se le fue, que se descanse su alma, que su alma vea un reposo, que por más que hagamos nosotros aquí, eso no tiene nada que ver, hermano. Ese solo es un trato entre Dios y la persona. Pero sí, ahí estamos viendo en la Biblia que desde el Seol se puede clamar. El alma puede clamar en el Seol, ahí lo hizo Jonás. Aquel hombre también, hermano, estas cosas hay que verlas. Si quiere, leamos ahí en Lucas 16. Ese mismo hombre, ese hombre rico, hermano, también hace una petición allá abajo. Leámoslo, Lucas 16. Él hace una petición allá abajo. ¿Sabe qué le pide a Abraham? Déjame ir donde mi familia, déjame ir donde mis hermanos y decirles que se preparen, que no vengan en este lugar, hermano. Esas cosas hay que leerlas bien. Déjeme buscar dónde está ese versículo.
Tendría que ser un poquito, vamos a ver, 28, el 27 dice, entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, o le dice que envíes a Lázaro, le dice que lo envíes a la casa de mi padre. Vaya, es que a primera instancia él pide, envía a Lázaro aquí donde estoy, a este lugar de tormento, y que me venga a refrescar. Él pide, pero no se le permite. Le dice que hay un abismo entre nosotros, hay un abismo donde nosotros no podemos pasar para allá, ni tú puedes pasar para acá. Entonces hace una segunda petición y él le dice, entonces si no se puede lo primero, entonces le dice, mira, Señor, Padre Abraham, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. O sea, él le hace una petición por la familia. Mire que hay una memoria en el alma, hermano. Hay una memoria allá abajo, todavía se recuerda de las cosas de aquí arriba. Y él dice, no, pero tengo a mis hermanos, yo no quisiera que mis hermanos vinieran a este lugar. Envía un mensajero, envíalos allá, envíalos a un estilo de Jonás, hermano, que vayan a predicar después de salir de aquí. Entonces veamos, hermano, que sí es un lugar donde se puede clamar, porque ahí clamó Jonás y el Señor en su misericordia lo sacó de ahí. Es un lugar no definitivo, al cual ahí, hermano, en el cual ahí se puede tener una lucidez, y mire, hermano, se pueden entender las cosas mejor de las que las entendemos aquí. Eso es lo que se puede ver. Ok, pero no me quiero detener mucho ahí. Después del Hades, encontramos que hay un lugar allá abajo, hermano, que es muerte. Eso yo creo que está en Apocalipsis. La muerte, hermano, no solo es una potestad, la muerte no solo es una entidad, sino que también la muerte es un espacio físico. Tal vez lo busca ahí donde dice que el Hades y la muerte. Menciona al Hades, pero también menciona la muerte. Yo creo que está en Apocalipsis 20, mientras ahí lo colocan. Y hermano, este lugar van las almas perdidas, hermano. Aquí van las almas perdidas. Quiero ver el marcadorcito que usé aquí. A ese lugar de muerte van las almas perdidas. A este lugar de muerte van almas, pero ya aquí sí, hermano, aquí sí son almas que nunca conocieron a Cristo. Mire, cuando la Biblia dice que Él nos salvó de la muerte, no es tanto de una entidad, sino de este lugar. Mire, cuando la Biblia dice que el Señor fue a las partes más bajas a pagar por nosotros, fue a este sitio, mire, a donde íbamos a ir nosotros. Almas perdidas, sí, perdón, aquí es almas que se perdieron. Dios santo, este marcador. Almas perdidas, aquí van almas perdidas, almas que, hermano, ya no tienen, llegaron a esas regiones de abajo, pero que sin esperanza alguna, nunca en vida, nunca conocieron al Señor Jesucristo, nunca confesaron con su boca que Jesús es el Señor y pidieron perdón por sus pecados. Son almas que rechazaron las buenas nuevas, el evangelio, la rechazaron. Entonces, al momento de partir, hermano, van a esta región que se llama muerte. Tal vez la buscamos, ahí está, mire, en el mar. El mar entregó los muertos que estaban en él. El mar tiene muertos también, hermano. Y dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Hay muertos ahí. ¿Por qué no pongo el mar aquí? Porque el mar de alguna manera no es tanto un lugar infernal, no es tanto un lugar, hermano, que está debajo de la tierra, sino que está como que al mismo nivel de la tierra, de alguna manera. No es debajo de la tierra, pues. Ahí se podría decir debajo de las aguas, pero sí hay, hermano, personas, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, echó a la mar a los que perseguían. Éxodo capítulo 15. Todos aquellos que se ahogaron cuando el pueblo del Señor iba saliendo de Egipto, esos se quedaron sepultados en el mar. El mar tiene que entregar esos muertos. Entonces el mar tiene muertos, el Hades tiene muertos, y esta región llamada como muerte
también tiene muertos que al final van a ser entregados. Lo que quiero mostrarle con ese versículo es que Hades y muerte son lugares distintos. Y que aquí, hermano, mire, tal vez en algún momento desmenuzamos un poquito más esta región. ¿Por qué, hermano? Porque esta región es donde estábamos nosotros. Toda alma que pecare, esa morirá. Esto era nuestro destino. No era ni aquí, sino que aquí, un lugar de perdición. Pero de aquí el Señor nos rescató. Cuando Él dijo: muerte, yo seré tu muerte. Aquí lo que leíamos también el martes pasado en Apocalipsis capítulo 1 verso 19, que dice, hermano, que yo tengo las llaves, dijo Jesús. He aquí, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Eso está en el verso 18, por allá de estar. Y Él dice: y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Sería lindo que lo pusiéramos. Aquí está, mire. Gracias, amados. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y mire, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de estos dos lugares, dijo el Señor. Después de su muerte, Él tomó control de todo esto, de esta región de aquí de muerte y esta región del Hades. Él tiene las llaves. Entonces, hermano, Él vino a pagar. Cuando dicen en Efesios 4:18 que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios 4:8 creo que es, donde dice que Él bajó a las partes más bajas de la tierra, fue a esta región. Aquí fue el holocausto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, hermano, que bajó a las partes más bajas de la tierra, ¿a qué? A pagar el precio de nosotros, de nuestra muerte. Entonces nosotros, mire, hermano, nosotros el lugar que deberíamos de apuntarle, si llegáramos a irnos de este lugar antes de que el Señor venga, ¿sabe qué? Que el Señor nos lleve al seno de Abraham, pero limpiémonos, purifiquémonos, vivamos una vida de santidad, en el nombre del Señor. Aparte de esos lugares, encontramos también, hermano, que allí, según Judas, o déjeme ver, según Apocalipsis 20:10, hay otro lugar que se llama el lago de fuego. El lago de fuego. Hoy lo voy a poner un poquito más ordenadito con los colores. Lo que está en rojito son los lugares, lo que está en verdecito es quienes están en esos lugares. Y el lago de fuego, este sí es un lugar definitivo. Este sí es un lugar, hermano, eterno. Estos dos lugares no son eternos, ya vamos a leer por qué. Estos dos lugares van a desaparecer. El Hades y la muerte, hermano, van a ser quitados. Pero el lago de fuego sí es un lugar definitivo. Aquí, hermano, van a ser lanzados. Ahí puse los condenados a castigo eterno. Mire, este sí es un lugar definitivo. Este es un lugar eterno. Aquí van a ir los condenados a castigo eterno. Mire, hay versículos que tal vez no los leí el martes pasado, se los voy a leer ahorita. Porque es importante saber quiénes, por lo menos en la Biblia, quiénes dicen que están aquí, hermano. Si quiere, leámoslo. Mire, vámonos a Apocalipsis 19. Tal vez esos versículos no los tengan allá los hermanos, pero sí los tengo fresquecitos, que he estado meditando un poquito en estas cosas, hermano. Mire, sería importante también que narráramos un poquito acerca de la línea de tiempo, hermano. Pero no tengo espacio aquí, vamos a ver cómo hacemos. Mire, en Apocalipsis 19, después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, el Señor baja. Eso está en Apocalipsis 19. Él viene, ahí ya no viene como Salvador, ni viene como esposo, porque ya anteriormente ya había venido como esposo por la iglesia 7 años antes. Pero en esos 7 años, después de los 7 años de tribulación, ya Él viene, hermano, como el Mesías, como lo está esperando Israel. Viene a defender a Israel. Entonces Él pelea contra todas esas naciones que están contra Israel, los vence, los derrota. Y como hay una manifestación ya descarada del anticristo, entonces agarra al anticristo. Apocalipsis 19:19. Entonces vi a la bestia
Ahí está, la bestia es el anticristo. A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo contra su ejército. Ese es el Señor Jesucristo. Y la bestia, anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, es otra entidad del enemigo, hermano, que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Aquí mire, al lago de fuego. Este es el lugar donde después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, aquí mandan ya, hermano, a un lugar definitivo al que es el anticristo y al falso profeta. Hermano, mire, así como hay una Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así hay una Trinidad diabólica, que es anticristo, falso profeta y el diablo. El diablo es el padre de mentira. El anticristo, su nombre lo dice, anticristo. Y ese falso profeta es el falso Espíritu Santo. Es el falso. Entonces hay una trinidad falsa que va a ser lanzada al lago de fuego. Ya vimos en ese versículo que la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados aquí. Y aquí me va a servir un poquito más, porque solo inicia el capítulo 20. Ahí estamos cerrando el 19, con eso que le leí. Le leí 19, 20. Solo nos vamos al capítulo 20 y dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Entonces hay otro lugar aquí en las partes infernales, hermano, que es llamada abismo. Esto es diferente, hermano. Pero en este abismo no hay almas. Importante esto, hermano. Importante lo que podría de alguna manera ordenar esto aquí, hermano, según viendo la palabra, pero también usando un poquito la imaginación, hermano. Mire, en el Hades hay almas, hay humanos. En este lugar hay humanos. Y en este lugar van a haber humanos también. Pero en este lugar no hay almas. Este lugar está como destinado para estructuras creacionales no humanas. Hermano, pero el martes estuvimos hablando de algunas de ellas, diabólicas, horribles, hermano. Yo creo que nuestra mente no está capacitada para poder imaginarse el aspecto de esos seres que están aquí en el abismo. Yo creo que así le puse a tal vez ponen el título, creo que le puse... ese es el lago de fuego. Busquemos donde puse el abismo. Creo que es estructuras no humanas, algo así le puse. Entidades, no, pero ese es el pozo que ya vamos a hablar de él. Creo que le puse, busque donde está el abismo, creo que le puse estructuras. No, pero esa es la otra. ¿Alguien anotó el sábado pasado, el martes pasado? ¿Verdad que así le puse? Estructuras no humanas. Es que ahí, hermano, en esta parte hay estructuras creacionales. Mire, por cuestión de espacio lo voy a poner así: estructuras creacionales. Ahí lo vamos a dejar, creacionales no humanas. Leamos lo que dice Apocalipsis 20. ¿A quién pusieron ahí, hermano? Dice, y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años en este lugar, mientras que a estos los lanzaron al lago de fuego. Mientras que, mire qué cosas, mientras que al anticristo y al falso profeta lo lanzaron al lago de fuego, a Satanás no lo lanzaron al lago de fuego. A él lo ataron en el abismo. Lo ataron por 1000 años. Recuerde que 1000 años va a gobernar el Señor sobre esta tierra. Mientras el gobierno de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, hermano, mientras esté gobernando el Señor esos 1000 años, no va a tener estorbo del enemigo porque está atado.
Pero recuerde que también este no es un lugar definitivo. En el abismo todavía, hermano, de ahí dice la Biblia, si quieren leámoslo, de ahí va a ser desatado después de los 1000 años. Leámoslo. Eso está en el 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Después de los 1000 años, hermano, va a ser soltado de su prisión. Por eso en este lugar hay como prisiones, hermano. En este lugar, en este abismo, hay como prisiones. Hermano, recuerde que de este lado está Abraham, y de este lado está el rico, y de este lado el rico clama a Abraham y le dice: mándame a Lázaro, porque aquí está Lázaro, mándame a Lázaro para que venga a este lugar de tormento, moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Pero mire, hermano, hay una comunicación. Entonces, entre las cosas que le dice a Abraham es que le dice: mira que entre nosotros hay un abismo. Hay un abismo. Ni nosotros podemos pasar para acá, ni tú puedes pasar para acá. Hay un abismo. Y en ese abismo, hermano, hay seres infernales tremendos, hermano. En ese abismo es donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Pero de allí viene y lo desatan para que haga las últimas obras, hermano. Ahí dice: para que saldrá a engañar las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Ahí va a haber otra guerra llamada Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Hay, hermano, en ese tiempo van a haber naciones que se van a oponer al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ahí los destruyen. Pero mire lo que dice Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba, oiga esto, o leámoslo si lo tienen aquí, 20:10. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, después de que lo sueltan, mire, lo atan por 1000 años, pero lo sueltan, hace una obra final el enemigo todavía. Hace una obra final. Pero después lo agarran y también lo lanzan aquí al lago de fuego. Yo creo que aquí va a ser necesario que pongamos algo. Entonces aquí está, hermano, el anticristo. En este lugar, aquí está el falso profeta. Este es el lugar final del anticristo. Mire, conozcamos, hermano, conozcamos el final del mal. ¿Dónde va a ser arrojado el mal? El falso profeta. Y aquí está también, hermano, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Satanás. Hay 3 entidades. Ahí están las entidades diabólicas. Mire, las entidades malas. Hermano, la triunidad diabólica está ahí. La triunidad del mal: anticristo, el falso profeta y Satanás. Ok, pero también dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia, ahí más abajito. Vamos a ver los últimos versículos del capítulo 20 para que cuadremos esto. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie. El verso 12 le estoy leyendo. Delante del trono los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por los que estaban, por lo que estaba escrito en el libro. Eso es como un libro de las obras, hermanos, según sus obras. Ahí lo dice, mire, según sus obras. Hay un libro de las obras. Estas personas que están ahí todavía en el último de los tiempos están siendo juzgados. Ahora dice: el mar entregó los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es un juicio final, hermano. Por eso este se llama el juicio ante el trono blanco. Es el último juicio, hermano, que va a tener este mundo. Pero mire lo que dice el verso 14: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Entonces estos lugares, hermano, desaparecen. Estos lugares desaparecen y son lanzados al lago de fuego. Entonces aquí queda también la muerte. Mire, esos lugares desaparecen. Y el Hades. Eso es lo que la Biblia nos permite ver. Qué cosas van a ir a dar ahí, qué entidades van a ir a dar el lago de fuego, a un castigo eterno, hermano. Mire, anticristo,
falso profeta, Satanás, esta región de muerte y esta región del Hades, hermano, van a ir a dar ahí. Pero todavía dice la Biblia, ahí en esos otros versículos, en el verso 15, hermano, 20:15 dice: el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces aquí hay almas, mire, aquí hay almas que yo diría, hermano, que la gran mayoría son estas que estaban en la región de muerte. Los que nunca reconocieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Los que nunca confesaron con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, hermano, mire las entidades que van a ir a caer. Voy a completar aquí: almas perdidas. Y lo que iba a explicar, ya voy a poner los otros dos lugares ahí, pero lo que iba a explicar el martes y que ya no me hallé en valor porque mucha explicación tendría que ser, hermano, ya no tenía tiempo, es que el Hades entrega a sus muertos, la muerte entrega a sus muertos, pero aquí en el Hades hay almas que son salvas. Hay almas que fueron llevadas aquí, hermano, a pagar una pena. Así como aquí en lo material, la parte jurídica, la parte de leyes, pues tienen sus penas para las diferentes, hermanos, faltas que se cometen. En lo espiritual también, tal vez me va buscando un versículo que está en Mateo, creo que está, que dice: no saldrá de aquí hasta que pague el último cuadrante. Tal vez lo vamos buscando ahí, porque, hermano, cuando dice la Biblia que el Hades entrega a sus muertos, pero pueden haber almas que están salvas en este lugar. Yo diría, déjeme decir algo, la mayoría de las almas que llegan aquí son salvas, hermano. La mayoría de las almas que llegan aquí son salvas. Ahora, las que llegan aquí, esa es una perdición definitiva. Pero me parece que las que llegan aquí, ya voy a hablar un poquito de esto. Mire lo que dice Mateo 5:25. Es una parábola, pero entre la parábola nos dicen unas verdades, hermano, que hay que analizarla. El Señor está contando esta parábola, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Esto se puede tomar como una cárcel también, una cárcel de almas. Aquellas son cárceles de estructuras no humanas, pero estas son cárceles de almas. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante se entiende que es algo como una moneda. Hermano, ahí se está hablando de dinero, se está hablando de deudas. Hermano, cuando usted lee esa parábola de Mateo 5, usted la lee, está hablando de deudas. Un hombre que le perdonaron una deuda y él no pudo perdonar una pequeñita que le debían a él. Vienen hablando de deudas. Hay deudas espirituales. Al irnos con deudas espirituales, tenemos que ir a pagar esas deudas, hermano. Y no vamos a salir de ahí hasta que paguemos el último cuadrante, dice, en el caso de que alguien se vaya con deudas espirituales. Entonces aquí hay almas que se salvan, almas, hermanos, que tienen, mire, que tienen esa esperanza como la que tuvo Jonás: salir de ahí, salir de ese lugar y ser reivindicados. Pero hay que pagar el alma, la deuda. Mire, hay un versículo, ese no lo busqué, Dios santo, hermano, para que le pongamos un poquito de base bíblica. Está en Apocalipsis. Mire, dice más o menos así, tal vez los que son buenos ahí para buscar. Dice que hay unas almas debajo del altar. Así, si quiere buscamos ahí, debajo del altar, que están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dicen esas almas. Ahí está, mire, Apocalipsis. Esas son almas en pena. Esas son almas que están en el Hades. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
¿Esperaréis para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, son almas que están clamando, están en pena, están en sufrimiento, como el alma del rico, hermano. Ese clamó: envíame a Lázaro, una ayuda. Pidió auxilio. Jonás pidió auxilio. Estos también están pidiendo auxilio. Son almas que están pagando, hermano, un tiempo de condena. Son almas que tienen que pagar al último cuadrante para ser sacadas de ahí, pero no son almas perdidas. Lo que quiero dejar bien claro en este esquemita, hermano, es que un lugar donde van las almas perdidas es uno, llamado muerte, y un lugar donde van las almas, hermano, que tuvieron un mal morir y que se fueron impuras, es otro lugar, pero de ahí van a ser sacadas. Entonces, todas estas cosas nos sirven para entender un poquito más lo espiritual, hermano. Y saber, hermano, que el mejor lugar al que nosotros debemos de apostarle y pedirle al Señor y rogarle al Señor que en su misericordia aprovechar el tiempo de gracia es mire, hermano, el seno de Abraham. Almas purificadas, almas que se fueron al descanso, almas que se fueron a un lugar de reposo. Ahora, entonces aquí hay almas que van a salir. Y en esto, hermano, quiero que hagamos una diferencia. Quiero que hagamos una diferencia por lo menos en 3 turnos de resurrección. Con los hermanos de Corderito estuve viendo los turnos de resurrección. Vamos a ver, todo esto no viene ahí en la enseñanza, pero en Apocalipsis 19, para que mire que no todos resucitan al mismo tiempo. Por ejemplo, la resurrección que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 11 en adelante, él dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué muertos en Cristo? Los primeros que van a resucitar son las almas purificadas. Hermano, mire, sería bueno anotar aquí algo. Estas almas, al momento de que suene la final trompeta, son las que van a resucitar. ¿Cómo le pudiéramos poner aquí? Mire, el turno 1. O vamos a dejarlo así, el turno de arrebatamiento, para ser un poquito más exacto. Estas almas son las que van a resucitar al final de la trompeta, miren, estos. Pero los que estén aquí no van a resucitar juntamente con aquellos. Estos resucitan después. Hermano, cualquier preguntita, hoy vamos a dejar un buen tiempo para preguntas, porque yo sé que se quedan lagunas ahí. Pero mire, cuando dice Pablo, entonces los muertos en Cristo, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Son estos que están en el seno de Abraham. Esos son los que van a resucitar ahí. Pero si hay almas cristianas que están en este lugar, no van a resucitar juntamente con aquellos. Es otro turno, sí van a resucitar, pero es otro turno de resurrección. Ya le voy a leer otros versículos. Es bien importante que hagamos estas diferencias, hermano. Allá, final trompeta. Esos resucitan de primero, final trompeta. Y los que estemos vivos y que también tengamos nuestras almas purificadas, aunque no las hayamos ido de aquí. Por eso Pablo dice: los que estemos vivos nos uniremos con ellos en las nubes. Entonces también son almas purificadas, pero que no se han muerto, sino que estamos aquí en la tierra todavía. Pero el estado de las almas es pureza. Entonces, hermano, los puros vivos y los puros que ya se habían ido se hacen un solo cuerpo, un solo pueblo, y ellos son los que conformamos la novia escogida, la iglesia arrebatada. Pero pueden haber almas aquí como la del rico, que es un hijo, pero que no va a resucitar al mismo tiempo que aquellas. Hermano, tienen otro turno de resurrección, y eso es lo que le quiero leer. Eso es lo que le quiero leer. Dice, hermano, déjeme ver si encuentro ese versículo. Mire, Apocalipsis 25. O vámonos a Apocalipsis 7:14 primero, que ahí hay otro turno de resurrección. En Apocalipsis 7:14, leámoslo desde el 13. Uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas. Oiga esto, hermano, o leámoslo, si lo tenemos aquí, mire, aquí leámoslo, mire. Estamos en Apocalipsis 7:13 y 14. Uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son?
¿Y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que viven o los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, déjeme ver si hay otro versículo aquí, porque están delante del trono y sirven de día y noche en el templo. Entonces fíjese que estos salen de la gran tribulación. Pero en medio de la gran tribulación, se me escapa ese versículo, al final de la gran tribulación, hermano, hay una resurrección. No sé ese versículo si no lo tengo. Los demás muertos, vamos a ver. Ponga el 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Este es Apocalipsis 24. Vi las almas de los que habían sido decapitados. Eso es en medio de la gran tribulación. Oiga este versículo, este es el que le quería leer. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado la bestia. Todo eso es en la gran tribulación, hermano. Ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Oiga esos. Resucitaron, volvieron a la vida. Entonces hay una resurrección de los que están aquí, hermano, en el Hades, que va a ser al final de la gran tribulación, al final de los 7 años. Ponga cuidado en esto. Uno de los que están aquí, no todos. Por eso no saldrá de allí hasta que pague la condena. Hermano, es que vale la pena aclarar. No todos los pecados tienen el mismo peso. ¿Perdón? ¿Perdón, hermano? Claro, no todos los pecados en lo espiritual, no todos los pecados tienen la misma condena. Hermano, ¿por qué dice eso? Hermano, mire, la Biblia habla de transgresiones, pecados e iniquidades. La iniquidad pesa más que el pecado, y el pecado pesa más que la transgresión. Entonces, mire, cuando un cristiano se va impuro, aquí no hay, gracias a Dios, aquí todos estamos purificados. Vamos a hablar de otros entonces. Cuando un cristiano se descuida de su vida espiritual y cometió iniquidad, por ejemplo, iniquidad es una falta grave. Como a mí me gusta el fútbol, se lo voy a explicar con fútbol. Cuando un jugador comete una falta, de repente el árbitro solo le llama la atención: si volvés a hacer esa falta, te saco tarjeta. Pero solo lo advierte. Pero hay otras faltas que ya no lo advierte, le sacan tarjeta amarilla, porque ya la falta es un poquito más severa. Pero hay faltas, hermano, que ya no es ni advertencia ni amarilla, es roja. Ya la falta es diferente. En lo espiritual también, hermano, cuando un cristiano murió, pero su pecado fue tan grave, hermano, fue tremendo el pecado, va a este mismo lugar, solo que sus años de estar purificándose ahí van a ser mayores. Entonces hay unos que salen, mire, estos por ejemplo, estos que hablamos aquí, ellos a la final trompeta resucitan, a la final trompeta. Están en un lugar de descanso, a la final trompeta. Pero estos que le leí ahí en Apocalipsis 20 resucitan 7 años después que estos. Pasan 7 años y los sacan de ahí. ¿Va conmigo? Son 7 años de diferencia. Porque aquello fue antes de la gran tribulación, solo se va a la iglesia y comienzan los 7 años de tribulación. Estos al final de los 7 años resucitan, los que leímos ahí. Pero hay otros, leamos otros que resucitan también. Solo le estoy leyendo esto para que mire que hay penas, hermano. Mire lo que dice, estamos leyendo el verso 4, donde dice que volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entraron a los 1000 años de gobierno. Pero dice el verso 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000. Quiere decir que hay almas que pasan todavía 1000 años aquí. ¿Van a resucitar? Sí, pero después de 1000 años.
Tienen que pagar su condena aquí. Ya la falta que cometieron fue faltas más graves. Ya se hablaron de otras cosas, hermano. Entonces, todavía van a ser sacadas de ahí, pero tienen que esperar un tiempo más. Por eso le leí aquel versículo que decía: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo nos tendrás en este tormento? ¿Hasta cuándo? Ellos, almas que claman, hermano, porque tienen que pagar el último cuadrante. Entonces, y así, hermano, hay otras resurrecciones que se dan allá al final. Entonces, lo que yo quiero mostrarle aquí es que aquí de repente, hermano, hay salvos, pero también no puedo dejar de mencionar que de repente hay almas que están en este lugar que aún tuvieron la oportunidad de purificarse aquí y no quisieron. ¿Qué le parece eso, hermano? Almas que tuvieron tuvieron la opción de purificarse aquí, pero se negaron todavía y dijeron: no queremos. Por eso hay apostasía aquí, hermano, y esto lo voy a anotar para que quede ahí. Aquí puede haber apostasía. ¿Qué es apostasía, hermano? ¿Alguien me puede definir qué es apostasía? ¿Qué es ser un apóstata? Darle la espalda al Señor, sí. ¿Se acuerdan de algún apóstata? Hermano, apostasía es negar al Señor, lo que hizo Pedro. Entonces, mire, alguien que negó al Señor aún estando aquí, es que negar al Señor es lo que decía el hermano, es darle la espalda al Señor, desobediencia. Pero mire, hermano, se puede ir alguien en desobediencia y clamar como clamó Jonás: Señor, me equivoqué, no me porté bien, ayúdame, auxíliame. Lo que hizo Jonás, lo que hizo el rico, de alguna manera, hermano, hay que ponerle el ojo bueno a ese rico, de alguna manera decir: por lo menos clamó y está pidiendo misericordia, por lo menos. Hermano, pero llegar allá y todavía enojados con Dios, y que Dios nos esté extendiendo, hermano, esté extendiendo misericordia aún ahí en ese lugar, y diga: no quiero. ¿Sabe quién le pasó eso? Judas. Judas fue un apóstol del Señor, le dio la espalda al Señor, pero se perdió. Eso me da la pauta que aún en este lugar él rechazó a Dios, él rechazó a Jesús. No, hermano, no hubo una conversión ni siquiera acá, no hubo un arrepentimiento ni siquiera allí. Por eso la Biblia nos habla de una apostasía reversible y otra apostasía irreversible. Como que están, hermano, predestinados para perderse aún teniendo la oportunidad. O sea, aquí en vida saben que hay salvación, pero no acuden a ella. Hermano, entonces es una apostasía irreversible. Entonces, pero hermano, viéndolo desde este punto de vista, son pocos los que de aquí no se van a salvar. La gran mayoría de las almas que lleguen aquí, hermano, van a ser sacadas de ahí y van a ser transformadas también, solo que el proceso es diferente. Ok, entonces volvamos aquí. Estos dos lugares desaparecen y solo queda el lago de fuego condenado. Ahora llenemos estos otros lugares. La Biblia me habla de que hay, hermano, está el pozo del abismo. El pozo del abismo. Que ahí salen entidades destructoras, hermano. Eso lo estuvimos viendo el martes. En este lugar, en este pozo ahí, es como una cárcel, hermano. Es como una cárcel. Ahí están ahorita, según Apocalipsis 9, ahí lo puede ver. Aquí hay entidades, le puse a este punto, entidades pero destructoras, hermano, que esas van a ser soltadas en la gran tribulación. Ahí le hablábamos un poquito de las cosas que la iglesia va a ser salva, que Él nos va dice la Biblia que el Señor nos va a arrebatar. El arrebatamiento es como, hermano, entendamos la palabra arrebatamiento, es como salvarnos de toda la destrucción que se viene a la tierra. Eso es un arrebatamiento. Es como
te levanto antes de que seas dañado. Eso va a pasar a la iglesia que va a ser salva. Entonces, pero en ese tiempo, de este lugar, tal vez lo veamos poniendo ahí está, mire, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ese es otro lugar. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. Pero yo le hacía el chiste, hermano, no son langostas de esas que comemos aquí, no, esos, ya vimos los animalitos esos. Dice que esas langostas fueron soltadas, hermano, sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Son estructuras, ahí les estuvimos viendo, hermano, son tan horribles, hermano, como la describe la Biblia. Entonces hay entidades destructoras que están ahorita, hoy por hoy, están atrapadas en un lugar llamado el pozo del abismo, ahí abajo, hermano. Ahí están esas entidades destructoras. Pero también la Biblia, según Judas 1:6, habla de cárceles eternas. Ahí la podemos ver. Cárceles eternas. Judas habla de esto y también Pedro habla de esto. Judas, tal vez lo colocamos ahí, y estas son, hermano, como, mire, estos lugares son como también lugares definitivos. ¿Sabe lo que me llama la atención? De repente el Señor nos va abriendo un poquito más el panorama, hermano, porque recuerde que la revelación es progresiva. No, ahorita no tenemos, yo solo le estoy dando aquí tal vez por encimita de las cosas que hay allá. Pero algo que me llama la atención es que estos lugares no son mencionados que son lanzados al abismo. Esos son como lugares eternos también, solo que no son, hermano, no son para estructuras humanas, sino que ahí como que el Señor va a meter toda esa creación mal portada, toda esa creación caída, ángeles caídos, potestades caídas, las van a meter en esa región del abismo, mire. Y aquí lo que la Biblia me menciona en el lago de fuego, está el anticristo, el falso profeta, Satanás, la muerte, el Hades, y los que no estaban inscritos en el libro de la vida van a estar aquí. Pero no menciona que esas entidades que están aquí van a ser lanzadas al lago de fuego, como que esos lugares también son eternos. Ahí está, mire. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad, abandonaron su propia morada. Dios los encerró en cárceles eternas. Ese es otro lugar que está abajo, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Entonces a ese le puse ángeles descorporizados, según Génesis 6, hermano. Mire quiénes habitan aquí: ángeles que no tienen cuerpo, pero son creaciones pesadas, hermano. Entonces, hermano, estos son los lugares que logramos ver. Creo que eran 7, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7 lugares que están con nombre, pero que están debajo de la tierra. Que en la Biblia los podemos encontrar con nombre, pero que están debajo de la tierra. Y todo este lugar, hermano, todo este lugar, por eso aquí lo dejé de otro color. Todo lo que está, por decirlo, en rojo, todo esto es conocido como infierno. Entendamos un poquito mejor este término, mire. Todo esto, hermano, pongámosle que de aquí para acá, es conocido como el infierno. Por eso el infierno no es una sola cosa, hermano. Qué importante entender esto. Cuando la Biblia habla de infierno, cuando alguien menciona el infierno, puede estarse refiriendo al Hades, a la muerte, al lago de fuego, al abismo, a todos esos lugares que están ahí. Todo esto es infierno, todo esto es lugares infernales. Y este sitio, aunque está en las partes allá abajo de la tierra, el seno de Abraham, no es considerado como el infierno, porque es un lugar de reposo. Yo le decía hace unas semanas, no todo lo que está debajo de la tierra es malo. Y también le decía, no todo lo que está en el cielo es bueno. Hay una parte del cielo que está contaminada. Y allá en la tierra hay un lugar de reposo, que es el seno de Abraham.
Entonces hay que tener claro esto. ¿Qué más tendríamos que decir aquí, hermano? Bastantes cosas. Bastantes cosas. Por ejemplo, es bueno saber a partir de cuándo se abre esto. Todo esto que estamos, hermano, sobre todo estas cosas que estamos viendo, estas entidades destructoras, hermano, ¿cuándo es que va a ser encarcelado ahí, hermano, el Satanás? Las cárceles eternas, todo eso tiene una explicación aparte de lo que hemos visto, que la Biblia nos permite ver. Pero en general, lo que hemos estado viendo en este mensaje, yo quiero dar unos minutos, son las 7:30. Tal vez ahí van preparando el micrófono por si tienen preguntas, hermano. Pero lo que quiero ver, hermano, perdón, ¿qué hora es? 8:30, perdón, 8:30. Todos estos lugares que están aquí son los que Pablo menciona en el primer versículo que leímos, donde dice que en el nombre del Señor, ante el nombre del Señor se doblarán toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, no perdamos de vista y no perdamos de nuestro conocimiento que aún todas esas entidades van a reconocer que Jesús es el Señor. Todas, hermano, absolutamente toda creación va a reconocer que Jesús es el Señor. Entonces, y hemos visto en la palabra, mencionábamos el martes pasado, cómo aquellos demonios que salieron del Gadareno fueron y se postraron delante de Jesús y le rogaron: no nos envíes al abismo, dijeron ellos, no nos atormentes antes de tiempo, no nos mandes a ese lugar antes de tiempo, no nos envíes al abismo. Ellos saben, hermano, que hay un lugar que a ellos mira, aquí están los demonios también, ahí se puede ver que también ahí están las estructuras demoníacas. Entonces, amados, esto es lo que hemos tratado de explicar un poquito en estas dos enseñanzas. El martes se quedaron algunos hermanos que con ganas de preguntar. Pues hoy dediquemos unos 15 minutitos. Preguntas. Aún ya hay veces que aquí, voy a ver si aquí en el Facebook a veces escriben. Si tienen preguntas ahí los hermanos que están en línea también, tal vez aquí se las leemos. Vamos a ver, amados, hoy no hay preguntas. Hoy sí quedó claro. Aquí tiene el hermano Marlon, aquí está la hermana Norma también. Una laguna. Por ejemplo, él dice que se ahorcó, hermano, ¿verdad? Claro, hermano. ¿A qué región? Gracias. Judas estaba en la región de Hades, ¿verdad? Del Hades. Del Hades. El Señor le extendió la mano y Judas lo rechazó. ¿A qué región pasó él? Entonces, cuando la Biblia dice que el Hades entregará a sus muertos, tal vez me busca Daniel 9, 12, o 12, 9, no 12 creo que es, 12:2. Creo que es 12:2, Daniel, donde dice que todos van a ser, mire hermano, hay versículos bien claves en estos. Mire lo que dice ese versículo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Hermano, al final, buenos y malos van a resucitar, todos. Mire lo que dice después: unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Se lo explico en este esquema. Todos los muertos que estén en este lugar, y la Biblia menciona los del mar también, los van a sacar de ahí y van a resucitar. Todos, hermanos, todos. Por eso hay turnos de resurrección. Y por eso usted lee en el capítulo 20 unos que ya de último resucitan. Esos son los que ya, hermano, están perdidos. Entonces lo que le quiero decir es que al final, mire qué tremendo lo que le voy a decir. Al final, Judas va a resucitar. Él va a resucitar, pero para recibir un veredicto final. Los que leímos que dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. O sea que ellos todos van a resucitar.
aún estas almas que están aquí, mire, van a resucitar. Por eso leía, el Hades y la muerte entregarán sus muertos. ¿Para qué? Para ser juzgados. Hermano, el Señor no va a condenar a nadie, y hasta lo vemos en las leyes. A nadie condenan si antes no le leen por qué lo están condenando. Primero le leen su condena. Se halló culpable en esto, y le leen toda la condena, y por último le dice: por lo tanto usted tiene tantos años de prisión. En lo espiritual también, a nadie van a condenar si primero no le dicen por qué lo están condenando. Por eso tal vez, hermano, tal vez pone ahí Apocalipsis 20, donde dice que les leyeron sus obras. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Les están diciendo por qué los van a condenar. Tal vez leemos ese Apocalipsis 20, los últimos versículos. Ahí aparecen ya los que están siendo resucitados ya de último. Es importante entender esto, hermano. La muerte y el Hades, mire, fueron arrojados al fuego. El que no se halló, pero hay un versículo, ese tal vez no está ahí, hermano, donde dice que les leyeron sus obras, sacaron 2 libros. Es bien importante leer eso. Sacaron 2 libros. Déjeme, se lo leo aquí yo. Verso 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados, ahí está, mi hermano, por lo que estaba escrito en los libros. O sea, les están como leyendo su condena. ¿Por qué los van a condenar? Les están leyendo, o sea, que ellos son traídos a la vida nuevamente. Según Daniel 12:2, ellos son resucitados. Son el Hades, el mar y esa región de muerte entrega a sus muertos. Se ponen de pie y les leen, hermano, esos libros. Les leen sus cosas ahí, las condenas, hermano. Por eso entendamos un poquito cuando la Biblia dice que nuestros pecados fueron borrados. ¿Sabe qué están borrando? Esas cosas que están escritas en los libros de las obras. Cuando el Señor dice que Él borró nuestras faltas, hermano, que ese es como cuando, ¿sabe qué, hermano? Hay que entender estas cosas. Eso es como cuando a alguien, hermano, va a sacar los antecedentes penales y le encuentran ese montón de clavos ahí, hermano, lo dejan preso. Pero hay abogados que ganan buen billete para limpiarle los antecedentes penales. ¿Sabe qué es eso? Eso hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Hermano, nos borró todos los delitos y nuestros pecados, y nuestra vida quedó sin delitos, sin pecados. Así quedó nuestro currículum, hermano, nuestra, ¿cómo se llama eso? Nuestros antecedentes penales, espirituales, están limpios. Aunque hemos sido grandes delincuentes, perdón, hermano, la palabra, pero aunque hemos sido grandes delincuentes, hermano, pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo dijo: yo les limpio su historial. No deben nada. Por eso Él dijo en la cruz: consumado es, pagado está, con su sangre. Entonces, pero los que no reconocieron al Señor, sus antecedentes están sucios, hermano. Entonces les van a leer sus antecedentes ahí, y entonces van a ser juzgados. Los mandan, a los que no fueron hallados inscritos, los mandan al lago de fuego. Entonces, volviendo a la pregunta del hermano, Judas, para mí, hermano, está ahí, pero está en una rebelión todavía. Él no quiere nada. Es una apostasía irreversible. Entonces, en su momento, en el plano escatológico, él va a ser levantado para recibir su condena. Él y a saber cuántos más. Porque si la Biblia dice, hermano, y todos los que no se hallaron, créame que puede ser un buen grupo. Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. ¿Cuándo somos inscritos en el libro de la vida, hermano? ¿Cuándo? Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, todo aquel que ha sido inscrito en el libro de la vida no se va a perder.
Puede ser que pase sus años de cárceles aquí, pero al final, si allí en el Seol clama, así como Jonás: Señor, no me pude purificar allá en vida, pero quiero hacerlo aquí desde este lugar, alcanza misericordia aún allí. ¿Alguna otra pregunta, amados? No sé si quedó claro, hermano Marlo. Sí, ok. Dios le bendiga, pastor. Tal vez como una aportación nada más. Usted hablaba del abismo, que hay entidades no humanas, ¿verdad? Entonces me pregunté si de ahí salía la gran bestia y me fui rapidito a buscar, y efectivamente en Apocalipsis habla de dos bestias. Sí. Una bestia que sale del mar y la otra que sale del abismo. El abismo. Entonces me preguntaba así, ¿qué bestia es la que va a salir primero? Yo me imagino que la del mar es la que sale primero, que es la que va a hacer destrucción y todo. Después de cuando ya pasen los 1000 años y todo eso y venga el Señor de regreso, va a salir la otra, ¿verdad? Mire, ahí hay varias estructuras, hermano, es que no encuentro palabras para describir, pero que son horripilantes, hermano, horribles. Por ejemplo, esa bestia que se menciona tiene 7 cabezas. Y esa sale del abismo. ¿Y cuándo? En medio de la gran tribulación. Por eso, hermano, mire, por eso la iglesia tiene que estar consciente. Y déjeme, tal vez eso tenía que decirlo en la enseñanza, pero déjeme decirlo ahorita. La iglesia tiene que estar consciente, hermano, que a esta tierra se vienen cosas terribles. Que según Mateo 24, 21, 22, tal vez lo buscan por ahí, dice que en ese tiempo de tribulación se van a dar cosas que no se han visto jamás en la tierra. Y también apunta, y que nunca más se volverán a ver. O sea, son cosas tan tremendas que se van a dar. Y entonces yo pude analizar un poquito ese versículo, mire, Mateo 24, 21, porque habrá entonces una gran tribulación. Ahí está hablando de la gran tribulación. Habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, hasta que se dé, ni acontecerá jamás. Y mire lo que está diciendo el Señor en su palabra. Esos 7 años, sobre todo los segundos 3 años y medio, hermano, van a suceder cosas tan sin nombre, yo así lo quiero mencionar, tan sin nombre, hermano, que van a suceder en la tierra, que no se han visto jamás en la historia humana, ni se verán después de ella. Entonces meditemos un poquito. ¿Qué cosa más terrible que el diluvio? ¿Qué cosa más destructiva que el diluvio? Pues no se compara al diluvio. ¿Qué cosa más destructiva que cuando llovió fuego en Sodoma y Gomorra? Pues no se va a comparar a eso. Y si nos acercamos un poquito a la historia, ¿qué cosas más destructivas como lo que pasó, hermano, en los tiempos de Hitler? ¿Cómo mataron a los judíos? Qué cosas más terribles, pero no se van a comparar a eso. Entonces, yo pude entender un poquito que, hermano, la tierra va a ser invadida. Oiga esto, la tierra va a ser invadida por estructuras no humanas que caen de arriba. Eso está en Apocalipsis 12, donde dice que no se halló un lugar para el diablo y sus ángeles y fueron lanzados a la tierra. Entonces, mire qué cosas. Van a venir estructuras no creacionales de los cielos que van a caer a la tierra, y van a venir estructuras no creacionales debajo de la tierra que van a subir a la tierra. Entonces mire cómo la tierra va a ser un centro de encuentro, por decirlo así, hermano, un centro de acopio de estructuras infernales y estructuras que son poderosas también, pero en un plano celestial. Pero ¿dónde va a ser su punto de encuentro? En la tierra. Y los que se queden aquí van a sufrir esas cosas, hermano. Por eso dice la Biblia que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene a la tierra. Pero ahorita sí, va a leer algo ahí. Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces, todo eso es en la gran tribulación. Entonces, hermano, se van a ver cosas nunca antes vistas. Yo le hacía la broma, ¿verdad? Que el día vamos a andar, de repente alguien anda caminando en la playa y se les aparezca un monstruo de esos, hermano.
Pero hermano, no es broma, eso se va a ver aquí en la tierra. Se van a ver esas creaciones. Mire, basta con leer, si quiere leámoslo, para que mire que no le estoy diciendo, hermano, no crea que estoy viendo películas de ciencia ficción, ni me gusta ver películas. Mire, Apocalipsis 12:7, entonces hubo gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Mire lo que dice ese verso 8. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo y Satanás. O sea que va a estar el mero Satanás aquí, hermano. Ahorita solo tiene sus trabajadores. Dice la serpiente antigua, que se llama el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esa es una estructura creacional, angelical, pero caída, pero que hoy por hoy está en las regiones celestes, pero que en el tiempo de la gran tribulación va a ser lanzado a la tierra. Y ahí puede leer lo que dice, hermano. Dice que con su boca abrió un río, algo así. Usted puede leer lo que hace esa potestad aquí en la tierra, hermano, destrucción. Y Apocalipsis 9 habla de una entidades que salen del abismo, que esas dice que son langostas, pero vaya a ver la descripción que dan. Hay que ir a leer la descripción que dan de esas langostas, hermano. Son estructuras creacionales terribles que van a estar en la tierra. Por eso quiero leerle Apocalipsis 3. Quiero leerle Apocalipsis 3 de una iglesia, de entre las 7 iglesias que habla el Apocalipsis. Esta iglesia es la que representa la iglesia arrebatada. Mire, esta iglesia que le voy a leer es la iglesia de Filadelfia. Si queremos más rasgos de la iglesia arrebatada, vamos a leer esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, le dicen a esa iglesia, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes unos pocos de poder, o dice, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postre a tus pies y sepan que yo te he amado. Le están diciendo a esa iglesia, hermano. Pero hay una partecita que se la quiero leer bien. He aquí, dice, yo entregaré a aquellos, eso ya lo leí, dice, porque has guardado, verso 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Oiga lo que le dicen a esta iglesia. Le voy a leer el verso 10 otra vez. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esa hora es la gran tribulación. Pero ¿qué le dicen a esa iglesia? Porque has perseverado en mi palabra, porque has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la gran tribulación. Yo te voy a guardar. ¿Qué nos queda entonces como iglesia, hermano? Guardemos la palabra. Seamos una iglesia que amemos la palabra de Dios, que guardemos la palabra de Dios. La iglesia que guarda la palabra es una iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba que viene sobre el mundo. Ahí lo dice, hermano. Dice, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y luego le dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Esto me habla de perseverancia. Esto me habla de que busquemos al Señor, hermano, en todo tiempo, de que nos entreguemos por completo al Señor. Mire, debemos de agarrar el prototipo de la iglesia de la Filadelfia. A todas las iglesias el Señor le dice: pero tengo esto contra ti. A la única iglesia que no le dice nada de que tengo algo contra ella es a la iglesia de Filadelfia. Es una iglesia fiel, es una iglesia que se guardó, es una iglesia que guardó su palabra, y por tanto el Señor lo guardará a la hora de la prueba. Importante que ahí se menciona a los que habitan en la tierra. Nosotros no somos, ¿sabe cómo dicen otras versiones? Tal vez tienen otras versiones, dicen a los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra. La Biblia dice: regocíjate, oh moradora de Sión, la Sión celestial.
Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde está Cristo. Entonces la iglesia que se guarde, la iglesia que guarde su palabra, el Señor la va a arrebatar antes de que se venga todo eso a la tierra. Lo vamos a ver, pero desde otro plano. Lo vamos a ver, pero hermano, de otra dimensión. No vamos a sufrir nada. Así que preparémonos. Hermano. Sí, pastor. Como decía la hermana, que habla de dos bestias. Sí. Entonces en Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y sí, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Quería preguntarle si esto, como habla de un falso profeta, también habla de una falsa iglesia, ¿no? No tanto falsa iglesia, sino que, hermano, la gente va a ser engañada, hermano. Mire, tremendo que la Biblia dice que aún los escogidos van a ser engañados, algunos. Tal vez buscaran ese versículo donde dice que aún los escogidos van a ser engañados. Porque, hermano, en medio de la tribulación van a haber escogidos que se quedaron, no estaban preparados para irse. Por eso, hermano, todo esto es tema de estudio. Pero mire, la Biblia habla de que muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. Pero hay un versículo, sí me voy a tomar el tiempo de buscarlo, tal vez, hermano, no me tardo mucho, pero que habla de escogidos y fieles. En Apocalipsis hay un versículo que habla de escogidos. Ese mero. Dice Apocalipsis 17:14: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque el Señor, Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, oiga esto, voy a anotar esto aquí. Los que están con Él son llamados, escogidos, y luego dice, y fieles. Entonces la estatura que nosotros debemos de buscar, la estatura que nosotros debemos de buscar como iglesia, es llegar a ser fieles. Todavía esta es peligrosa, hermano, porque hay un versículo, no sé si lo tienen, donde dice que aún los escogidos serán engañados. Lo tenemos aquí. Porque se levantarán falsos cristos, ahí está el anticristo, falsos profetas, ahí está la otra bestia, mire, y mostrarán grandes señales y prodigios. Es que en medio de la tribulación van a haber cosas, hermano, tremendas. Dice, y para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, hoy póngame el que leímos anterior, 17:14. ¿Por qué? Porque aún los escogidos. Entonces, hermano, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero de esos pocos escogidos tenemos que evolucionar a fieles. ¿Por qué? Porque los fieles sí son arrebatados. Dice que estos pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Los que están con Él son llamados. Los que están con Él. Los que están con Él. ¿Sabe quiénes son los que están con Él? Es la iglesia esposa. Es la iglesia que fue arrebatada. Pero ¿qué título tienen los que están con Él? Son llamados, escogidos y fieles. Esto me habla de evolucionar. Hermano, esto lo podemos poner con atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sabe qué me llama esto? Hermano, trascendamos, evolucionemos. No nos quedemos en el grupo del atrio, no nos quedemos solo en llamados. Evolucionemos a ser escogidos, pero no nos quedemos en escogidos. Evolucionemos a ser fieles. Fieles al Señor, hermano.
¿Y sabe qué? Estos fieles son los que participamos del arrebatamiento y nos convertimos en el cuerpo de Cristo, en la novia del Cordero. Entonces, eso es lo que dice Apocalipsis 17, los que estén con Él. ¿Quiénes son los que estén con Él? La iglesia escogida. Ellos son llamados, escogidos y fieles. Entonces es un tiempo tremendo, hermano, pero estamos alcanzando esta estatura de llegar a ser fieles. Bastantes cosas que decir ahí. No sé si hay preguntitas por allá. Sí, buenas noches, pastor, hermanos. Tengo dos preguntas sencillas, pero antes que todo quiero felicitarlo, pastor, por la clase de escatología que nos está dando. Muy interesantes. Mi pregunta primera es, en la Biblia nos habla en Apocalipsis 6 sobre los sellos. 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Serán los mismos muertos que habla en los 1000 años que dice que fueron decapitados, pastor? No son los mismos. Por eso explicaba, hermano, que mire, en todo ese tiempo, hermano, mire, en todo ese tiempo, voy a hacer una pequeña línea de tiempo aquí para explicarlo mejor. Mire, si nosotros estamos, nosotros estamos aquí, hermano, este es nuestro presente, digamos que aquí está la iglesia. Hermano, otra vez le hago la pregunta, ¿qué estamos esperando nosotros como iglesia ahorita? El arrebatamiento. Hermano, la iglesia que no esté esperando al Señor Jesucristo, estamos en nada. Es bien importante. A veces la iglesia perdemos el enfoque, hermano. Pero mire, hermano, no debemos de perder de vista la venida de Cristo. O sea, el congregarnos es para prepararnos para la venida de Cristo. El que busquemos al Señor es prepararnos para la venida de Cristo. La alabanza es que mientras el Señor venga, nosotros le vamos a alabar y le vamos a adorar. Todo tiene que estar dirigido hacia la venida de Cristo. Entonces, la venida de Cristo, aquí voy a poner arrebatamiento, hermano, así abreviado. Esto, solo sucede este evento del arrebatamiento, que es lo que estamos esperando ahorita, hermano, y se desprende lo que nosotros conocemos como mire, lo voy a poner así, tribulación y gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí voy a hacer una división aquí, y aquí lo voy a hacer de esta manera. Aquí hay 3 años y medio, y aquí hay 3 años y medio. La gran tribulación está dividida de esta manera. Estos primeros 3 años y medio son de falsa paz. Mire, hermano, ¿sabe cómo tenemos que ir midiendo algunas cosas? Se va a levantar un líder mundial al cual todo mundo lo va a admirar y va a decir: no hay hombre como ese para que gobierne el mundo. Va a buscar la paz mundial. Hermano, todos estos escenarios que se están dando ahorita, de que guerras por aquí, guerras por allá, aquel no está de acuerdo con aquel país, este quiere pelear con el otro, ¿sabe qué es eso? Solo son, hermano, conflictos para que luego se levante un líder mundial y diga: yo voy a poner una paz mundial, todo el mundo va a estar en paz. Cuando eso suceda, hermano, es porque la iglesia ya ha sido arrebatada y entra el mundo a una falsa paz. ¿Sabe que aquí va a haber en este tiempo de 3 años y medio, va a haber una sola moneda, una sola religión, que eso es lo que están buscando, hermano? Y todo en paz, para que no haya conflicto en el mundo, y todo el mundo va a decir que el líder ese es el anticristo. Cuando ese anticristo se revele como tal y diga: yo soy Dios, ahí se viene la segunda etapa de la gran tribulación, que son los segundos 3 años y medio. Es ahí, hermano, donde empiezan a desprenderse todas estas cosas que vimos. El enemigo cae de arriba con sus ángeles, hay estructuras que salen de debajo de la tierra y vienen a morar a la tierra. Estos 3 años y medio son terribles. Ok, entonces viene el Señor Jesucristo al final de los 7 años. Pero mire, hermano, por lo que leíamos ahorita, Él ya viene, aquí Él viene por la iglesia. Él no baja a la tierra, Él se queda hasta las nubes, viene por la iglesia. El Señor sube con la iglesia, 7 años de boda, de fiesta. Mientras arriba hay fiesta, aquí hay tribulación. Pero al final Él viene con la iglesia, Él viene casado a hacer guerra. Esta guerra se llama Armagedón, donde el Señor pelea con todas las naciones para defender a Israel, y Él vence a todas las naciones.
Después de esos 7 años, ahí está los que resucitan, esos que fueron decapitados en este tiempo, resucitan aquí. Pero imagínense, fueron decapitados aquí. ¿A qué lugar se fueron? Eran cristianos. Fueron decapitados por el testimonio. Fueron decapitados porque no negaron el nombre de Jesús. Se murieron. Por lo que hemos estudiado, ¿a qué lugar se fueron? ¿A dónde? ¿Por qué al seno de Abraham? Sí, pero están en medio de la gran tribulación. Si se quedaron en la gran tribulación es porque sus vestiduras estaban sucias. Entonces ellos también fueron al Hades. Y de allí, cuando dice el texto que leyó el hermano Raúl, cuando de allí son sacados y resucitan, es que a ellos los sacan, pagaron rápido la condena. Quizás pagaron mitad en vida y la otra mitad la fueron a pagar aquí, mire hermano. ¿Perdón? No, Juan el Bautista ya entra en otro. No, ya Juan el Bautista entra en otro porque él ya está, se fue bien, por decirlo así. Perdón, solo déjenme terminar aquí. Ellos, hermano, no lavaron sus vestiduras, por eso fueron, de alguna manera, fueron escogidos, pero con vestiduras sucias, se quedaron. En medio de la gran tribulación, los decapitan. ¿Por qué? Porque ellos aún ahí mantienen su fidelidad y no negaron el nombre, pero están con vestiduras sucias. No se fueron en el arrebatamiento. Entraron a la gran tribulación porque no estaban listos para irse con el Señor. Y por eso mueren. Entonces van al Hades, pero a un lugar de terminar de purificarse. Al final de la gran tribulación ellos resucitan. Y dice la Biblia que ellos entran a reinar con Jesús 1000 años, porque después en el plano escatológico hay 1000 años. Aquí lo vamos a ver mejor, 1000 años de gobierno, por decirlo así. Pero hermano, este no es un gobierno cualquiera. Este gobierno es que Jesús va a ser el presidente de todo el mundo. Él es el gobernante. ¿Y sabe cómo viene a gobernar? Viene a gobernar con vara de hierro. El que no se sujete a su reino va a perecer. Ahorita. Entonces, hermano, es importante entender este plano escatológico. Ahora, déjenme terminar esto para ir con ustedes allá. Mire, ahí 1000 años, hermano. Hay otros que resucitan al final de los 1000 años. Lo leímos ahí en la enseñanza, hermano. Hay otros que resucitan al final de los 1000 años. Pagaron su condena ya. Los que estaban aquí, mire, pagaron su condena, ya salieron después de los 1000 años. Entonces todo esto es el plano. Y al final, hermano, viene el gran trono. ¿Qué es lo que estábamos viendo? El gran trono blanco. Ahí es donde es el juicio final. Después de eso, usted lee el capítulo 21, por ejemplo, de Apocalipsis. Cielos que ahora vemos son enrollados y echados, también destruidos. La tierra es destruida. Y viene cielos nuevos y tierra nueva. Y entra lo que se perdió en Adán. El Señor Jesucristo lo recupera al final de los tiempos. El paraíso, de que hay una religión, hermano, hay una doctrina, corriente doctrinal de la que habla del paraíso. Ellos hablan de eso, pero tienen su punto de vista. Nosotros, yo les digo, no, hermanos, el que se quiere quedar en la tierra, que se quede. Pero si el Señor me da boleto para irme al cielo, mejor me voy para el cielo. Yo no sé usted también si quiere quedar aquí. Mire, al final, aquí en la tierra va a ser un espectáculo también. O sea, hermano, va a haber una ecología diferente a la que tenemos. No hay muerte, no hay enfermedad. Dice que aún los animales feroces entre ellos se van a llevar bien. O sea, va a haber una paz. Es la paz de Dios. Pero la vida en el cielo es extraordinaria. Así es que si hay alguna corriente doctrinal que dice que ellos se quieren quedar aquí en la tierra, pues que se queden aquí en la tierra. Pero si el Señor nos da boleto para irnos para el cielo, mejor nos vamos para el cielo. ¿Qué me iban a decir por allá? Pastor, aquí en yo tenía una incógnita porque dice que abrió el 5º sello y todos murieron a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y dice que clamaban a gran voz, ¿verdad? Pero hay uno que le sigue acá que dice, y se les dio a cada uno, el 11, ahí no me responde, y se le dio a cada uno
una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, o sea que estaban en un lugar de descanso, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Me imagino yo como los apóstoles que murieron de mala manera. No, ahí no, hermano. Es que esos mueren en medio de la gran tribulación. Es que, hermano, tenemos que diferenciar. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Apocalipsis habla de los testigos, que ellos también mueren como mártires. Pero a ellos les dicen, sube acá, a eso se los llevan. Pero estos que mueren ahí en el capítulo 6, por eso el 7:14, el siguiente capítulo, le preguntan a Juan quiénes son estos. Ya tienen vestiduras nuevas, porque ya resucitaron, les dieron vestiduras nuevas. Pero Juan le pregunta, ¿quiénes son estos? Y sabe que Juan no sabe quiénes eran. Entonces el ángel le dice, estos son los que se quedaron en la gran tribulación a lavar sus vestiduras, o sea que tenían sus vestiduras sucias. Se quedaron en la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Por eso entonces hay que leer el 7:14, que es el siguiente capítulo, hermano, que el ángel le pregunta, ¿quiénes son estos? Son los que se quedaron a lavar sus vestiduras en la gran tribulación, en la sangre del Cordero. O sea que fue un tiempo de purificación. Es que son como turnos, hermano. Y cuando él le dice, hay que esperar un poco más de tiempo, pero ahí dice descansa, quiere buscar esa palabra original a ver qué dice. Pero ya vimos que no están descansando, están clamando esas almas. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos aquí? ¿Hasta cuándo? Están en un lugar de tormento. Están en un lugar, hermano, donde hay tormento. Entonces, no, hermano, yo ahí le digo sí que ahí estamos claros que ahí son almas que no se portaron bien. Mire que hay naciones que miran el gobierno del Señor y se oponen al gobierno del Señor. Esas naciones son las que se ven al final que Satanás es desatado para que vaya y todavía a reforzar esas naciones que se rebelaron contra el gobierno del Señor. Hermano, la rebelión contra Jesús, eso está desde que Satanás allá se rebeló también. Y eso se va a dar hasta en los últimos tiempos. O sea que la rebelión es una potestad que ha existido en todo el plano escatológico, hermano. Por ejemplo, está la batalla de Armagedón que se va a dar al final de los 7 años de gran tribulación. Allí el Señor, es que mire, hermano, había que hablar un poquito más de esto. Lo que está sucediendo ahí, y es lo que estamos viendo ahorita, hermano, hay que ir a investigar cuántas naciones ahorita están, hermano, como por irse con todo contra Israel. Eso ya lo estamos viendo. Hermano, eso no es nuevo, eso está en las noticias. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Todas las naciones enemigas de Israel se van a ir a rodearlo. Y van a decir, vamos a deshacer esta nación. No queremos a Israel que exista en el mapa mundial. O sea, se quieren deshacer de Israel, todas esas naciones, entonces rodean a Israel. Esa es la batalla de Armagedón. Entonces Israel, hermano, al verse rodeado, él se vence y dice, ¿qué vamos a hacer? Todas las naciones contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se rinden. Cuando ellos levantan sus manos, hermano, tiempo me faltaría para darle todas esas citas bíblicas, pero el Señor dice, tal vez lo buscan, el Deuteronomio 32 dice, cuando las fuerzas se les hayan ido, entonces yo voy a bajar y los defenderé. Cuando las fuerzas cuando ustedes digan, no tengo fuerzas, ahí hay un versículo en Deuteronomio 32, cuando las fuerzas se les hayan ido, entonces yo voy a venir y los voy a defender. Eso es lo que va a suceder en el tiempo final aquí. Cuando Israel diga, señores, estamos vencidos, entonces desciende el Señor de lo alto en Apocalipsis 19 y mata a todos los enemigos de Israel, los mata. Y entonces ellos ahí reconocen, ¿sabe qué va a pasar ahí? Ahí van a reconocer que Jesús, el que estuvo aquí en la tierra, fue el que crucificaron. En ese momento el Señor dice que le va a mostrar sus manos, las cicatrices. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Entonces van a reconocer que ellos fueron los que mataron al Salvador de ellos y que no lo reconocieron.
Eso es lo que pasó con José y sus hermanos. Hasta que lo miraron glorioso, poderoso sobre el trono de Faraón, lo reconocieron. Mientras lo miraban, aquel muchachito vestido de colores, lo despreciaron. Eso pasó con Jesús. El pueblo de Israel lo despreció porque lo vieron en su humanidad, pero cuando lo vean en toda su gloria, entonces van a reconocer y van a ver que es el mismo que ellos crucificaron en esa batalla. Entonces viene el Señor y los defiende y inaugura el reino milenial y se va. Pastor, Vamos terminando, ya son las 9. sobre el Hades y la muerte. Cuando, digamos, en lo secular, las personas que no aceptamos a Cristo o que no lo reconocemos, ¿verdad? Podemos aplicar eso. No, pero usted sí ya lo reconoció. No, sí, amén, amén. Entonces, exclúyase de ahí, diga, las que aceptaron a Cristo, las que no aceptaron a Cristo. Eso se puede reconocer a lo secular. Cuando un ser humano no acepta a Cristo o su alma está impura, Vamos su a ver alma si perdida, cuando Ok. estamos muertos en vida, cuando Mire. hay muertos en vida, pues que usted nos ha enseñado. Claro. Ajá. Se puede aplicar. Una persona que ahorita en vida no reconozca a Jesús como su Señor y Salvador y se va de este mundo, va a una región de muerte. Por eso, hermano, nosotros los que hemos aceptado a Cristo y le estamos sirviendo, este lugar ya no existe para nosotros. Aquí ya nosotros no vamos ahí. ¿Por qué? Porque ya aceptamos el sacrificio de Cristo que bajó a las partes más bajas de la tierra a pagar el precio por nosotros. O sea, este lugar para nosotros, yo le diría ahorita, hermano, este lugar solo conózcalo en teoría, pero jamás vamos a ir ahí, nunca vamos a ir ahí. Y yo le diría, otra más, yo le diría, hermano, conozca que hay un Hades, ahí puede ser que todavía el que no se prepare vaya, pero yo le diría, hermano, cerremos esta puerta, hombre, y mejor, si nos vamos de esta tierra, vayamos a un reposo tranquilo allá con Abraham, hermano, allí a esperar que suene la final trompeta para que llegue el momento de irnos con Cristo y seamos arrebatados. Entonces, estos lugares, hermano, mire, ya tenemos un poco de conocimiento que obviamente, todo aquel que ha aceptado a Cristo ya, cruz y calavera, eso ya no vamos. Pero aquí si todavía hermano, mire, si no nos preparamos, si no nos guardamos, si no nos cuidamos, este es un lugar que todavía se puede, hermano. Entonces yo le diría, preparémonos, purifiquémonos, santifiquémonos todos los días ahí, metámonos a la lavadora espiritual, hermano, que el Señor nos purifique, que nos santifique, porque usted y yo no sabemos en el momento que nos podemos ir de esta tierra, hermano, no sabemos. Entonces, por la pregunta de la hermana Kay, hay personas que todavía no han aceptado a Cristo, que si se van aquí a un lugar de muerte y ahí ya no hay salida, se perdieron. Entonces, muertos en vida, todo aquel que no ha reconocido a Cristo Jesús, ¿sabe qué es? Su espíritu está muerto. ¿Sabe cómo le dice el Señor a eso? Sepulcros blanqueados. O sea, personas que caminan, sí, pero llevan un muerto adentro. Que cuando Cristo llega al corazón de uno, ese espíritu resucita. Entonces entramos, hermano, a una vida en el Señor. No sé si respondí. Ok, bueno, no sé si hay alguna más, si no, esta historia puede continuar. No sé qué vamos a predicar el otro martes. Póngase de pie, oramos, que el Señor nos ayude. Mire, hermano, estos temas lo estaba tocando los domingos por la tarde. Recuerda que hacía una enseñanza virtual. Sí, hombre. Y bueno, por algunas razones dejé de hacer esa reunión porque en eso también se nos vino el baby, hermano. Ya mi esposa es la que me ayudaba con eso y ya estamos un poquito, pero creo que la vamos a retomar para que hablemos un poquito de estas cosas escatológicas los domingos por la tarde. Hasta eso quería hacer con el hermano que ofreció el canal, pero nunca nos podemos poner de acuerdo. Hay un hermano que ofreció ahí un espacio en la tele para que lo hagamos, pero vamos a ver cómo lo cuadramos para que hablemos de esto, hermano. Es importante que la iglesia aprenda a manejar estas cosas y no ignoremos. Pablo era uno de los predicadores que decía, no ignoremos, hermanos, no ignoremos. Hay cosas que no debemos de ignorar, tenemos que saberlas, y una de ellas es
todo lo que es escatología. Pero que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu enseñanza. Gracias por las cosas que podemos ver de alguna manera con claridad en tu palabra y que nos impulsan, Señor. Nos dan esa seguridad para poder hablar de ellas y enseñar. Te rogamos ser una iglesia entendida en todas estas cosas. Rogamos que el Señor Espíritu Santo día con día nos enseñe estas cosas y que podamos ser una iglesia que avancemos con un conocimiento de tu palabra y con un conocimiento de las cosas que ya están profetizadas en la palabra y que no se han cumplido, Señor, como estas que estamos viendo. Son cosas que están ya de alguna manera, Señor, escritas allí, que van a suceder. No hay duda que esas cosas van a suceder, Señor, pero que nosotros desde antes de que sucedan las empezamos a conocer, a entender un poquito mejor y a corregir nuestro presente, Señor, a caminar, a correr esta carrera con un poco de mayor entendimiento, Señor, hacia dónde vamos, Señor. Y lo que queremos como iglesia, y aquí lo confesamos, lo que queremos es ser esa iglesia arrebatada, esa iglesia, esa moradora de Sión. Nosotros no somos moradores de la tierra. Queremos ser esa iglesia de Filadelfia, esa iglesia que guarda tu palabra y por tanto hemos guardado con paciencia la palabra. Señor, seremos guardados también de la hora de la prueba que viene a este mundo. En el nombre de Jesús, ayúdanos y danos una buena conciencia espiritual para dirigirnos según tu palabra y guardar tu palabra, y que cuando suene esa final trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, pero nosotros, los que estemos vivos, seremos también transformados, Señor, y nos reuniremos en las nubes con nuestro amado y nos iremos con Él a vivir una eternidad en esa morada celestial que tú tienes preparado para nosotros. Guárdanos, ayúdanos a no solo ser llamados, a no solo ser escogidos, sino que llegar a esa estatura de fieles, llamados, escogidos y fieles, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llévanos con bien, guárdanos en lo que regresamos a nuestras casas, que tu mano poderosa, Señor, nos resguarde, nos cuide, nos proteja, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado.